Saludar con muchísimo gusto a un gran compañero, a un gran colega, a un periodista de a pie, un verdadero periodista de a pie, a un gran escritor y a un experto en temas de crimen organizado. A Jesús Lemus, quien puede decir, como José Martí, conozco al monstruo, pues he vivido en sus entrañas. Jesús Lemus, si usted no lo sabe, si usted se conecta con nosotros apenas o no conoce al gran Jesús Lemus, estuvo en el penal de Puente Grande, luego de que en el sexenio de Felipe Calderón le fabricaran delitos, ya que fue, pues vamos, dio a conocer datos importantes sobre la relación que habría tenido la hermana del expresidente, bueno, del espurio expresidente con un miembro del crimen organizado, así como de las andanzas precisamente de Genaro García Luna con ese crimen organizado. Él conoció de viva, pues vamos, él en sus celdas, en ese penal que ahora está clausurado, a muchos miembros del crimen organizado y nos puede dar certeza sobre esto que nos está planteando el presidente López Obrador desde muy, muy temprano. Así que los saludo con mucho gusto, querido Jesús. Bienvenido a este tu espacio. Gracias, te saludo con cariño, mi querido Toño. Siempre un gusto y un placer poder estar contigo y saludarte a ti y a tu amable audiencia. Gracias a ti, querido Jesús. Pues bueno, ya lo escuchabas tú, cómo es que el presidente López Obrador confirma en la mañanera que la DEA no tuvo injerencia directa en la detención de Rafael Caro Quintero, que en efecto a veces se pide información en algunos casos, pero que en este no fue posible que se realizara la investigación que le solicitaron a la DEA y que fue única y exclusivamente la Secretaría de Marina la que realiza la investigación y la aprehensión de Caro Quintero. Esto le ha resultado a muchos medios de comunicación tradicionales e incluso independientes una situación inaudita. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jesús? Toño, yo pienso que no es nada de extrañarse hacia este punto de distanciamiento entre la DEA y el gobierno mexicano, pues estaban dando ya muchas relaciones. Mira, vamos a recapitular un poco. Hay que recordar que Rafael Caro Quintero, concretamente en el caso de Caro Quintero, Rafael Caro Quintero estaba prófugo de la justicia desde agosto de 2013. En el próximo agosto cumpliría ya 10 años de estar, perdón, 9 años de estar fuera del radar de las autoridades. Y desde entonces, supuestamente, la DEA buscaba a Rafael Caro Quintero a través de canales institucionales, como era la Procuraduría en su momento, la Procuraduría General de la República, que posteriormente sería la Fiscalía General de la República, y esa era la versión oficial, pero la verdad es que la DEA estaba buscándolo por su propia cuenta, la Fiscalía General de la República, si es que llevó a cabo un operativo, también lo hacía por su propia cuenta, la Marina y el Ejército, bueno, de alguna forma, nada más cumpliendo labores de seguridad, podrían estar también tras de él. Pero hay que recordar que hace unos meses el presidente de la República envió al legislativo una iniciativa de reforma de ley para modificar la ley de seguridad nacional. Y en esa ley de seguridad nacional se estableció claramente que a partir de ese momento, de cuando se promulgara esa nueva ley, habría que tomar en cuenta que la DEA no podía intervenir, ni la DEA, ni la CIA, ni el FBI, ni ninguna agencia de investigación extranjera podía intervenir en suelo mexicano como si fuera su casa, cosa que pues no les gustó mucho a Estados Unidos por este plan pues, de autonomía plena que el presidente López Obrador ha enarbolado de mantener una dignidad autónoma, independiente, como somos los mexicanos, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, recordemos que eso, después de que se promulga la nueva ley de seguridad nacional, pues se limitó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos realizar operativos en México. Y eso es muy, muy importante recordar, porque a partir de ahí, la DEA para cualquier operativo que tuviera que hacer dentro del territorio mexicano, buscando narcos, desarticulando cárteles, persiguiendo a grupos del crimen organizado, tendría que notificarlo al gobierno mexicano. Y la DEA, pues desde entonces no ha notificado al gobierno mexicano. Desde hace 6, 7 meses, el gobierno mexicano es el que tiene, por supuesto, como hace muchos años no se tenía, la autonomía completa de persecución a los cárteles y a los líderes de los cárteles de las drogas. Entonces, partiendo de ahí, es entendible que el presidente diga y que desmienta completamente a la dirigente, a la titular de la DEA de Estados Unidos, que desmienta de que no participó en ningún operativo de detección, de detección y detención de Rafael Caro Quintero. Entonces, creo que el presidente de la República está siendo muy coherente en el manejo
de esta independencia que tenemos los mexicanos para resolver nuestros propios asuntos y perseguir a nuestros propios criminales. Entonces, ese papel también es parte del distanciamiento que ya habíamos visto, mi querido Toño, ya lo habíamos visto cuando la DEA anunció hace apenas como 2 meses, anunció que ya no iba a tener operación en suelo mexicano y que cerraba su oficina, prácticamente su oficina en México. Entonces, es producto de todo esto, de la política interna del presidente López Obrador por mantener una completa dignidad en nuestro aspecto de autonomía y de independencia. Y es algo positivo en todo caso, Jesús y público consentidor. Es positivo que pues los gobiernos tengan independencia, tengan su propia soberanía. Yo nunca he entendido por qué siempre se piensa en eso, ¿no? No, en México no puede enfrentar ciertas cosas, tiene que obtener la ayuda de Estados Unidos casi para todo. Pues no, México tiene sus propias instituciones, México puede mucho, específicamente si tienen algún tipo de gobierno que no es corrupto, ¿no? Y creo que de ahí para el real se puede conseguir mucho, porque antes de que vayamos al tema de fondo que tú traes, que obviamente con todo el conocimiento que tienes, te ofrezco una disculpa por politizar esto, pero en las redes sociales y en varios medios de comunicación tradicionales, los adversarios del mismo presidente López Obrador han tratado de minimizar este arresto, el arresto de Rafael Caro Quintero. Se ha tratado de minimizar, te digo, desde las plataformas pues tradicionales, así como desde las redes sociales. Y yo te quiero preguntar a ti, como un experto en crimen organizado, como un gran periodista, pues si en verdad es una pichicatez, una situación menor que hayan detenido a Rafael Caro Quintero, o si tiene algún tipo de repercusión fuerte y si esto tendrá algún tipo de planteamiento a futuro en el combate precisamente al crimen organizado. Mi querido Toño, que no hay la menor duda de que estamos frente a, yo diría, la más importante detención de un jefe del narcotráfico en México, Toño. No nada más por lo que representa Rafael Caro Quintero, de ser el ícono del narcotráfico en México, porque recordemos que es Rafael Caro Quintero quien establece el modelo actual de narcotráfico, modelo empresarial. Antes de Rafael Caro Quintero existía el narcotráfico, pero como un modelo únicamente como de actividades ilícitas de familiares, de un grupo, de una familia muy pequeño, pero es Rafael Caro Quintero el que lleva a nivel de empresas a los grupos dedicados al narcotráfico. Entonces, estamos ante un hecho histórico sin precedente, no me queda la menor duda. Creo que es la más importante detención de un narcotraficante. Incluso creo que es más importante que la detención del propio Chapo Guzmán, mi querido Toño, si me lo permites, por el solo hecho de que Rafael Caro Quintero, pues es el padre literal de muchos de los cárteles que están operando hoy en día. Y también es muy importante resaltar que esta detención, bueno, pues por supuesto que no es una pichicatez, no es nada menor, también es parte, de alguna forma, de que puede funcionar la estrategia del presidente López Obrador de los abrazos y no los balazos, porque como lo decíamos la otra vez con nuestro buen querido Vicente Serrano, de que no hubo un solo disparo. Más allá de las dudas de que si el evento de la detención de Rafael fue incidental, o como dice el presidente, fue un operativo planeado por elementos de la Marina únicamente en apoyo a la Fiscalía General de la República. Más allá de eso, el hecho cuenta de que está detenido el más importante de los narcotraficantes, que sí estaba en el activo del narcotráfico, mi querido Vicente, que no es, yo dudo, por supuesto, tengo muchos elementos para señalar que sí estaba dentro del activo del narcotráfico, no estaba retirado, como él decía, ni tampoco era, digo, yo debo decirlo de esa forma, conozco bien a Rafael Caro Quintero y por supuesto que nunca abandonó el narcotráfico. Él es el fundador del Cártel de Caborca, un grupo delictivo muy, muy importante que ha detonado mucho la violencia en el noreste del país. Entonces creo que no es un asunto menor, es un asunto de mucha importancia, es un asunto con el que el presidente López Obrador, en primer lugar, está demostrando, tiene elementos para demostrar que la estrategia de combate al narcotráfico va por buen camino, que se está llevando a cabo muy bien el atacar las raíces de fondo del problema del narcotráfico, como es combatir la pobreza de los grupos más vulnerables, y bueno, también por otro, deteniendo a este tipo de narcotraficantes. Información de último momento con nuestro jefe de información, con don Mario Toledo.
Resulta que un juez mexicano acaba de detener temporalmente que Rafael Caro Quintero sea enviado a Estados Unidos. Esto lo reporta la revista Sin embargo MX. Vamos a comentarlo, querido Jesús. Mira, dice Sin embargo MX que un juez federal otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado el viernes pasado en México, que impide al gobierno federal extraditarlo a Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio. Así lo plantean en Sin embargo MX. Dice que el amparo fue solicitado por la hermana de Rafael Caro Quintero, quien requirió la protección de la justicia contra la deportación o expulsión del país sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente. Esto es información en desarrollo, querido Jesús Lemus, y por supuesto que es importantísimo que lo platiquemos contigo. Podrá tener efecto y vamos, éxito este amparo para que no sea trasladado a los Estados Unidos Rafael Caro Quintero? Yo pienso que sí, mira, ya lo habíamos dicho desde el viernes con mi querido Vicente, que no era, a diferencia de lo que muchos periodistas, que bueno, ya ves que hablan porque pueden nada más, ya estaban, había quienes estaban diciendo que ya estaba Rafael Caro Quintero en la línea fronteriza, prácticamente nada más a la espera de que fueran por él, recogerlo y pasarlo para el otro lado. Así de fácil lo estaban planteando. Y lo comentábamos con Vicente, dijimos, espérame, es que esto va de muy largo plazo, esto va a tener muchas aristas y por supuesto, mira, la historia nos está dando la razón. Ya un juez está frenando la extradición a Estados Unidos, bueno, porque considera que no hay elementos. Además, recordemos una cosa, mi querido Toño, el asunto es que Rafael Caro Quinteros pasó 28 años en la cárcel y fueron 28 años en lo que estuvo ganando amparo tras amparo tras amparo para evitar la extradición. Lo que no hicieron en 28 años, mi querido Toño, lo que no hizo la justicia norteamericana, porque esto ya es asunto de la justicia norteamericana, ya no es asunto de la justicia mexicana, ¿eh? Esto ya es asunto de la justicia norteamericana. La justicia norteamericana no ha podido con Rafael Caro Quintero para llevárselo en 28 años. Lo que no hicieron antes, Toño, estoy seguro que no lo van a poder hacer ahora porque son los mismos elementos y argumentos gastados. Además, recordemos, Rafael Caro Quintero ha estado encarcelado a la espera de esa extradición 28 años. Yo veo muy difícil que un juez vaya a otorgar así de manera lisa y llana la extradición de Rafael, porque simplemente hay mucho riesgo de que Rafael Caro Quintero en Estados Unidos pudiera ser llevado a una corte de algún estado en donde hubiera pena capital. Y si hay la pena capital, pues por supuesto que el gobierno mexicano también está impedido para entregar en extradición a un mexicano. Entonces, hay muchas cosas de por medio, pero por lo pronto ya se está dando el primer freno a la extradición y así lo va a seguir porque si no mal no recuerdo, mi querido Toño, Rafael Caro debe tener por lo menos unos 14 amparos ganados en contra de la extradición y esos mismos argumentos que se presentaron en 14 amparos, por lo menos se van a tener que seguir presentando en lo sucesivo, en todo lo que venga. Y te digo, no es un asunto de una lucha entre Rafael Caro y la justicia mexicana. Es un asunto entre Rafael Caro y la justicia de Estados Unidos. La justicia mexicana ya cumplió, ya detuvo a Rafael Caro, ya está resguardado Rafael Caro en un penal de máxima seguridad a la espera de ser entregado. Ahora nada más falta que el gobierno norteamericano pueda cumplir con los requisitos, pueda satisfacer todas las necesidades del caso y que legalmente se pueda llevar a Rafael Caro Quintero, cosa que yo insisto, yo lo veo muy difícil porque no lo pudieron hacer en 28 años atrás, veo muy difícil que lo puedan hacer ahora en adelante. ¿Qué te parece, querido Jesús, si damos ese análisis más a fondo ese análisis precisamente sobre pues el paso de Rafael Caro Quintero, pues vamos entre penales, ese paso después de haber sido detenido, todavía la injerencia que pudo haber tenido. Tú obviamente tienes mucho conocimiento al respecto, tú conociste a Rafael Caro Quintero. ¿Por qué no nos das tu análisis a fondo sobre precisamente esta detención, ahora que se habla del amparo contra la extradición y de las exigencias que en todo caso podría tener precisamente Estados Unidos? Me da mucho la atención que me digas que ahora ya no es un problema, no es un asunto con México, con el gobierno de México, es un asunto entre Caro Quintero y Estados Unidos. Cuéntanos, querido Jesús. Exactamente, mi querido Toño, ya el asunto de la extradición ya no está en manos de la justicia mexicana. Aquí ya lo que un juez va a tener nada más que avalar si la entrega
de Rafael Caro Quintero por parte de la Fiscalía General de la República a la Fiscalía de Estados Unidos es legal. Eso es lo único que está haciendo un juez, en pocas palabras, nada más ser el árbitro de que esa entrega sea legal y que no se violente en ningún momento ni en ningún sentido los derechos del imputado, del caso de Rafael Caro Quintero. Entonces, no es un asunto de que diga, es que México tiene que demostrarle a Rafael que sí hay elementos. No, 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 no. Aquí el que tiene que demostrar los elementos, satisfacer los elementos de ley, es justamente la Fiscalía de Estados Unidos para que pueda ser avalada la entrega de Rafael Caro Quintero por parte de la Fiscalía a la Fiscalía de Estados Unidos. Eso es únicamente lo que es. Y conociendo, como te digo, conociendo a Rafael Caro Quintero como es, que es metódico, que te digo, yo estoy seguro que su detención se debe pues prácticamente a un descuido porque es muy, muy metódico, es muy, muy precavido y no sé en qué estaría que se descuidó, lo conozco más o menos a Rafael y creo que cometió un error, pero bueno, como quiera que sea, conociéndolo, sé que debe estar muy enfocado a la defensa de su no extradición. Entonces, ya estudió, oye, Toño, estudió 28 años ya se sabe al revés y al derecho los argumentos que puede presentar la Fiscalía de Estados Unidos y cada uno de los argumentos los va a ir debatiendo y rebatiendo de manera puntual a través de amparo tras amparo. Rafael Caro tiene un grupo de muy buenos abogados. Rafael Caro tiene también la paciencia del mundo. Ya estuvo una vez en ese caso, no le pudieron hacer nada. Insisto, lo va a volver a hacer. Digo, la personalidad de Rafael Caro, así como incisiva y obsesiva sobre un tema, creo que le va a ayudar muchísimo en este caso de la defensa para que no se logre la extradición. Así es, esto es, pues vamos, tema de mucho análisis de libros y bueno, estaremos muy, muy pendientes de lo que pueda ocurrir, por supuesto, consultándote a ti, Jesús Lemus, tú que eres experto en el tema, tú que sabes este tipo de cosas. Mientras tanto, primero te agradecemos que nos apoyes siempre con este tipo de planteamientos aquí en Sin Censura. Es absolutamente necesario que tú seas el que haga este tipo de análisis. Y en segundo lugar, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, los espacios en los que publicas, ahí en Los Angeles Times también, muy importante para que la gente te vea, te escuche y esté muy cerca de ti. Gracias, mi querido Toño. Pues ahí me encuentran, publico de manera frecuente, como ya lo dices, en Los Angeles Times, ahí estoy publicando. También tengo mis redes sociales, que estoy en el Facebook como Jesús Lemus Barajas, estoy en el Twitter como @Lemus Barajas, tengo un canal donde hago también mi propio análisis todos los días a las 9 de la mañana, mi canal de YouTube se llama J. Jesús Lemus, y ahí transmito de 9 a 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y los domingos de las 4 a las 5 de la tarde. Y también me dedico a escribir libros, mi querido Toño, y esos los hago ahí de vez en cuando. Ahorita, por supuesto, está uno en librerías que se llama El Fiscal Imperial, publicado por HarperCollins México, con la ayuda de mi amigo editor Edgar Kraus, y pues está dando de qué hablar. Es un tema muy interesante que desnuda de pies a cabeza al fiscal Gers Manero. ¿Quién es el fiscal Gers Manero y por qué hoy se encuentra en el centro de la polémica y por qué es el único hombre de la Cuarta Transformación que puede hacer que se vaya al traste la propuesta de transformación del presidente López Obrador, que tanto trabajo le ha costado y nos ha costado a los mexicanos que seguimos impulsando este movimiento de cambio, mi querido Toño? Y ahí estoy, ahí en librerías también encuentran, y aprovecho de una vez para decirte que también todavía hay libros del licenciado que habla de la historia de Genaro García Luna y el narco, junto con Felipe Calderón, de cómo se correlacionaron en aquel tiempo. Y también está el libro de Jaque a Peña Nieto, que es una radiografía de la montaña de corrupción que se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y pues ahí están esos libros, mi querido Toño, y agradezco mucho tu paciencia, tu apoyo, por supuesto, y al público de Sin Censura, todo mi agradecimiento también. Oh, paciencia, la que te agradezco yo y siempre tu apoyo, tu cariño para estar aquí en Sin Censura con todo el conocimiento que tienes. Sabes que aquí te admiramos todos los que conformamos este equipo y por supuesto el público consentidor. Así que nos vemos muy pronto, querido Jesús Lemus. Estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí lo tiene usted, el periodista perseguido por el gobierno de Felipe Calderón, periodista de a pie, escritor Jesús Lemus, dándonos un análisis a fondo de la detención de Rafael Caro Quintero aquí
aquí en Sin Censura.